Bendiciones chicos, este día vamos a trabajar con el cuento de terror. Bueno, eh, en este tipo de literatura lo que busca el productor como el lector, ¿verdad? Más bien el productor busca que el lector pueda profundizar en este tipo de cuentos, que se eh, que profundice más bien en este tipo de literatura, ya que lo que genera es una incertidumbre o miedo al momento de estar desarrollando este tipo de cuentos. Entonces, vamos a desarrollar primero lo que es la definición de este tipo de cuento. Y generalmente este tipo de literatura lo que busca es, como lo dije anteriormente, es generar algún miedo o incertidumbre a la persona que está desarrollando este tipo de lectura. Por lo cual, este tipo de literatura profundiza en los temas que generalmente provocan miedo o incertidumbre al lector, ¿verdad? Entre esos temas están las enfermedades, las catástrofes naturales, los crímenes y cuando hablamos de seres sobrenaturales. Recordemos, chicos, que este tipo de cuentos son eh, relatos ficticios, no es algo real, ¿verdad? Estamos hablando de algo que nosotros podemos inventar, ¿verdad? Entonces, seguimos. Este tipo de cuento lo que busca es generar temor, ¿verdad? Al lector, pero también lo que provoca es un fin moralizante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el lector busque aquellas conductas que le puedan, eh, que se le puedan facilitar, ¿verdad? Para poder entender este tipo de, de cuentos, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que este tipo de cuento tiene un fin estético, ¿verdad? Que es mantener al lector con una incertidumbre al momento que está desarrollando este tipo de lectura. Recordemos que este tipo de lectura, como lo dije anteriormente, es algo ficticio, es algo irreal, ¿verdad? Entonces tenemos ahí su estructura, ¿verdad? Tenemos el inicio, que es el momento donde se presentan todos los personajes de la historia y también se dan algunos hechos más importantes que sobresalen durante el proceso de su desarrollo durante el cuento, ¿verdad? Tenemos también el desarrollo que también es conocido como nudo, que es donde se dan todos aquellos problemas o sucesos que son de conflicto, ¿verdad? O que generan, eh, sí, conflicto o incertidumbres al lector, ¿verdad? Acá es donde se dan también aquellas problemáticas que se le presentan a los personajes principales de la historia, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta que en el desarrollo se da toda la problemática. Al final, o también se le conoce como desenlace, es donde ya se resuelve todos los conflictos que se presentan en la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que si la persona o el personaje que provoca daños al personaje principal desaparece, ¿verdad? Ya no tiene participación eh, en este tipo de cuento y que no logra su objetivo, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los elementos. Y ahí tenemos los personajes, el tiempo, el ambiente y el tipo de narrador de esta historia, ¿verdad? Como lo vimos en el tema anterior, que eran los tipos de narradores, ¿verdad? El testigo, el omnisciente y el presencial. Ok, luego tenemos ahí los elementos, los personajes. Dice que en este tipo de cuento, los personajes que participan, digámoslo así, valga la redundancia, son vampiros, zombies, monstruos o fantasmas, entre otros tipos de personajes, ¿verdad? Que tienen alguna relación con este tipo de cuento. Luego tenemos el tiempo. El tiempo durante toda la historia es lineal. ¿Qué quiere decir? Que
sucesos son de orden cronológico, de que no se puede saltar ningún tipo de suceso, ¿verdad? Su historia se desarrolla de forma cronológicamente. Luego tenemos el ambiente. El ambiente son aquellos lugares donde se desarrollan este tipo de historia. Estamos hablando de casas abandonadas, castillos abandonados, cementerios, cuevas, entre otros lugares donde se pueda o tenga relación, ¿verdad?, con este tipo de literatura y donde se desarrollan algunas de estas acciones, ¿verdad? Luego tenemos el último elemento es el tipo de narrador. El tipo de narrador es omnisciente. ¿Qué quiere decir? De que este tipo de narrador lo que hace es contar los sucesos que se le han transmitido de generaciones pasadas. Entonces, ¿qué podemos decir? De que estas historias, con el paso del tiempo, al menos que sea un libro, ¿verdad? Sea un texto donde no pueda cambiar su información, puede agrandarse o acortarse de acuerdo a la transmisión. Esto es en el caso de la transmisión oral, ¿verdad? Luego tenemos entre los máximos exponentes de este tipo de cuentos están los estadounidenses, ¿verdad? Muy famosos en este tipo de literatura, Edgar Allan Poe, ¿verdad? Que tenemos que sus cuentos son muy importantes para eh, causar un temor al lector, ¿verdad? Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849. Tenemos también a Howard Lovecraft, otro autor, ¿verdad? Escritor de este tipo de literatura importante, ¿verdad? Y muy reconocido también, que nació en 1890 y murió en 1937. Y tenemos el tercer estadounidense, Stephen King, que nació en 1947, ¿verdad? Tenemos que estos tipos, estos tres escritores de este tipo de literatura son muy importantes y reconocidos a nivel mundial. Luego tenemos también con el francés Guy Maupassant, ¿verdad? Que es otro escritor muy reconocido por este tipo de literatura, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos en el caso de Edgar Allan Poe algunos de sus eh, cuentos muy reconocidos e importantes, ¿verdad? Que causaron y siguen causando, ¿verdad? Eh, mucho énfasis en la literatura universal, ¿verdad? Tenemos aquí en el caso de un cuento muy famoso, El gato negro, ¿verdad? La caída de la casa de Usher, El barril de amontilado, Berenice, la verdad sobre la casa, sobre el caso, perdón, de Valdemar, El corazón del ator y entre otros muchos más tipos de cuentos. Ahora, estos son algunos de los principales, ¿verdad? Y conocidos cuentos de este tipo de género, ¿verdad? Luego tenemos que haciendo un resumen de toda la información, ¿verdad? Podemos decir que este tipo de literatura lo que busca es generar un eh, temor al lector, ¿verdad? Entonces, sabemos que este tipo de literatura es ficticia, no es algo real. Entonces, bueno, me despido de ustedes, chicos. Muchas gracias por su atención prestada. Que Dios me los bendiga. Cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Nos seguimos viendo. Bendiciones a todos. Saludos.